Ahí está, ahí pusimos a grabar. Entonces, como decíamos, como el bien jurídico cuya afectación se castiga es la integridad sexual de un niño, una niña o un adolescente, si la representación de las imágenes de, como dice, vamos, vuelvo a leerlo del texto de la ley, ¿no? Sí, la representación de un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales explícitas o de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales no ha afectado la integridad sexual de ningún menor concreto, de ningún niño, de ninguna niña, de ningún adolescente, y es solo la imaginación de un dibujante, por supuesto que esto no, que esta figura penal no se va a aplicar, porque no hay afectación del bien jurídico. ¿Está bien? Solo se aplicará cuando se trate de afectar a un niño, porque lo que se está castigando es afectar la integridad sexual del niño. Eso es lo que nuestro Código Penal no admite, lo que nuestra sociedad quiere castigar, que afecten la sexualidad de un niño, de una niña o de un adolescente. ¿Sí? Lo que hizo nuestra reforma, la reforma de los delitos informáticos, es agregar muchos verbos. ¿Por qué? Porque la forma informática, valga la redundancia, de circulación de la pornografía infantil genera muchos actores nuevos que antes no existían. Antes normalmente el que distribuía pornografía infantil y demás era el que la producía, era la misma cadena, la misma organización. Hoy, a través de Internet, a través de las redes, puede haber una distribución de roles que hace que algún segmento, que algún sujeto, alguna persona financie que otros en otro país produzcan las imágenes o los videos, que otros en otro país las vendan y las cobren, etcétera, etcétera. Pero toda esa cadena es la que termina haciendo que en algún lugar del mundo alguien lastime a un niño. ¿Está bien? Entonces, la decisión de nuestros legisladores es: vamos a castigar a todos los que forman parte de la cadena para que nadie lastime al niño. Gran discusión hubo alrededor de uno de estos verbos, específicamente el verbo que era, no me quiero equivocar, pero que era facilitar y distribuir. De esos dos verbos hubo mucha discusión porque rápidamente los ISP, ¿no? Los Internet Service Provider, salieron a decir: esperemos un poquito, cuando yo te doy el canal de conexión a Internet, te estoy facilitando que accedas a este contenido, pero yo no lo hago a sabiendas, yo no sé lo que vos accedes, no es mi intención que accedas a este contenido, pero lo estoy facilitando, ¿no? Y justamente lo que se les contestó es que en esa misma afirmación está la respuesta. ¿Se acuerdan que en la clase pasada vimos el concepto de dolo? Este es un delito que solo puede ser cometido a título doloso. Alguien me pregunta ahí si esta modificación vino de la mano de la Ley de Delitos Informáticos. Efectivamente, la Ley de Delitos Informáticos es la que estamos analizando. Es la Ley 26.388, conocida popularmente como Ley de Delitos Informáticos. Esta es la modificación de la Ley de Delitos Informáticos, la que hizo la Ley de Delitos Informáticos. Pero entonces decía, justamente con el concepto de dolo que vimos la clase pasada, ¿se acuerdan? El dolo era el que realiza la conducta con conocimiento y con intención. Entonces, si yo soy una empresa que te brinda el vínculo de conexión con Internet, ¿no? Pero no sé lo que vos transmitís o recibís por Internet, ¿no? No tengo conocimiento de que circule pornografía infantil, por lo tanto no puedo tener dolo. Por lo tanto no se me aplica esta figura. Si yo no tengo la intención de circular pornografía infantil, sí tengo dolo. Perdón, si no tengo la intención, no tengo dolo, no se me aplica la figura. Ahora, si yo tengo la intención de distribuir pornografía infantil y te presto, te conecto a Internet para que la puedas distribuir,
entonces sí tengo dolo y se me aplica la figura. Si yo soy un hosteador y hay alguien que me alquila espacio en mis discos y en ese espacio guarda fotos de pornografía infantil y monta un comercio donde cobra porque la gente accede a esas fotos y las vea, ¿está bien? Yo, hosteador, que doy un servicio donde te doy una clave de usuario y te garantizo la privacidad de lo que vos guardes ahí, y mi sistema no ve lo que vos guardás ahí por contrato, no tengo una responsabilidad sobre lo que el tercero guarda en mi host, porque yo no sabía y no quería. ¿Sí? Ahora, si yo soy el mismo hosteador y viene una tercera persona, alguien me alquila espacio en mi host y guarda pornografía infantil y la distribuye desde mi host. Y viene una tercera persona y me avisa y me dice, che, fíjate, host, que en tu sistema, Juan Pérez, que te alquila espacio, guarda y distribuye pornografía infantil. Y yo tomo conocimiento de que eso está sucediendo, yo ya conozco. Y si conozco, ¿está bien? Empiezo a ser responsable. Después veré, dependiendo de los contratos que yo tenga y demás, qué es lo que tengo que hacer. Si tengo que directamente bajarlo, si tengo que denunciarlo penalmente, qué es lo que yo tengo que hacer, si tengo que hacer una investigación para comprobar que efectivamente lo que me denuncian es cierto, y en ese caso, ¿qué hacer? Dependiendo de las responsabilidades, en principio, les digo, por si alguno en el ejercicio de profesión termina siendo el responsable de un host, de un hosting, de un área de hosting, uno lo que tiene que hacer es verificar si efectivamente lo que está hosteado es material de pornografía infantil. Uno está obligado a darlo de baja y a impedir que ese material circule. Si uno no lo hace, ¿sí?, uno pasa a ser responsable porque ya conoce y porque tiene los medios necesarios para evitarlo. Y si yo conozco que está sucediendo y tengo los medios necesarios para evitarlo y no lo evito, y además tengo un lucro por eso, porque le cobro el hosteo a quien hace este negocio, entonces paso a tener dolo. Tengo conocimiento y tengo intención. ¿Sí? Y por lo tanto se me aplica la figura. Una discusión parecida apareció con el segundo párrafo de este artículo, que dice que será reprimido con prisión de 4 meses a 2 años el que tuviera en su poder representaciones de las descritas en el párrafo anterior con fines inequívocos de distribución o comercialización. Y acá la discusión vino por el otro lado. Había una gran cantidad, sobre todo asociaciones de padres de familia y de protección de los derechos de niños abusados, que decían no debe tener la última aclaración de que es con fines de distribución o comercialización. Debería penarse a cualquiera que tuviera pornografía infantil. La verdad es que lo que optó el Congreso fue por incluir esta aclaración en el texto de la ley, yo creo que correctamente, porque una de las cosas que prohíbe nuestra Constitución es lo que se llama el derecho penal de autor. El artículo 18 de la Constitución dice que solo pueden penarse hechos. Y el artículo 19 de la Constitución dice que las acciones privadas de los hombres, debería decir de las personas o de los seres humanos, en 1853 todavía hombres era sinónimo de ser humano, ¿no? Dice que las acciones privadas de los hombres están reservadas a Dios y fuera del alcance de los magistrados. Con estas dos fórmulas, lo que está prohibido es que uno castigue a las personas por ser quienes son. ¿Sí? Nuestro derecho penal es un derecho penal de acto. Nosotros castigamos a la gente por hacer cosas que están mal y dañan a otros. No castigamos a la gente por ser quienes son. Si uno castigara a una persona que tiene material de pornografía infantil, por más aberrante que nos parezca esa persona y en la tenencia de ese material, pero que tiene ese material porque le produce placer, ¿sí?,
y porque su personalidad lo impulsa a consumir ese tipo de pornografía. Y esa persona nunca toca a nadie, nunca daña a ningún niño, pero se solaza, lo estaríamos castigando por quién es y no por lo que hace. ¿Está bien? Ahora, cuando hablamos de una persona que tiene esto para distribuir o comercializar, lo que estamos diciendo es que ampliamos la cadena de quienes se benefician, ¿sí?, con el daño hecho al niño, a la niña o al adolescente que se lo filmó, que se los fotografió, que se lo representó en esa conducta, porque lo que nosotros estamos protegiendo es la integridad de ese niño, niña y adolescente. Y quien tiene para distribuir forma parte, ahí vamos Nicole a la pregunta, termino la frase, forma parte de esa cadena de beneficiarios que dañan al niño, niña o adolescente. Quien tiene para consumir, por aberrante que nos parezca, no forma parte de esa cadena de daño, sino que lo estaríamos castigando por quien es. Y es por esto que la legislación tomó la decisión de incluir solo la tenencia para distribución o comercialización. Es una discusión parecida a la tenencia de drogas, si es para consumo personal o no es para consumo personal. Tener no es una acción, tener no es actuar, tener es un estado. Entonces, si solo penamos acciones, solo podemos penar el tener para. ¿Está bien? Y si el tener es para consumo personal, no estaríamos penando la acción, sino que estaríamos penando al individuo. Ahora sí, Nicole, si querés abrir tu micrófono y hacer la pregunta. No, creo que igual ahí me contestó diciendo lo último que dijo. No, mi duda era que el que consumía pornografía infantil no estaría favoreciendo también a la comercialización, ya que si está consumiendo, está favoreciendo a que se sigan haciendo videos de ese tipo, al ser cliente, digamos. Es quizás una discusión similar a la de la consigna sin clientes no hay trata, etcétera, etcétera. Creo que desde el punto de vista de políticas en general, sociológica y sociológico y demás, puede tener sentido esa aseveración. Desde el punto de vista del castigo, la realidad es que si alguien está compelido por su propia personalidad a consumir un estupefaciente, o en este caso a consumir pornografía infantil, y lo castigo por tener en su posesión ese tipo de material sin haber él formado parte en ningún momento de la cadena de producción de ese material, lo estoy castigando por quién es y no por lo que hizo. Si él lo recibió, porque él no lo tiene para distribuir, si él lo recibió, si él lo compró, ya sí entra en la cadena, ¿no? Pero por los verbos anteriores, porque participó de la distribución comercial, etcétera, etcétera. Ahora, si yo lo único que puedo probar es que lo tiene y no le puedo probar una intención de participar de la comercialización, lo mismo que con los estupefacientes no lo puedo sancionar, ¿sí? O al menos nosotros entendíamos que la Constitución no admitía esa sanción y el Congreso lo entendió así y así lo puso en la ley. La verdad es que este fue el artículo más debatido de toda la reforma. Por un lado, los ISP y otros actores del mundo informático tenían temor de que la figura era demasiado amplia. Por otro lado, las asociaciones de protección de la sexualidad de la infancia y de los niños abusados creían que las figuras eran demasiado pequeñas. Este fue más o menos el consenso al que se arribó, que yo entiendo que es un consenso razonable para nuestro esquema constitucional. Ahí Karina dice, ¿se puede llegar al autor material a través del consumidor? Sí, se puede, pero para nuestra Constitución y para nuestro Código Penal las personas no son medios para hacer algo, ¿no? Por eso, entre otras cosas, prohibimos la tortura. Se puede utilizar a la gente para lograr muchas cosas, pero yo no castigo a la gente para lograr cosas. Nuestra Constitución y nuestro Código Penal solo admiten que se le aplique castigo a la gente por las conductas que realizaron y no para usarlos para conseguir un fin ulterior, ¿no? Sino también podríamos tener la idea de que
metemos presos a todas las personas que, vamos a decir la explicación por el absurdo, que tenemos dos manos, porque de esa manera garantizamos que no vamos a tener gente que ahorque a otros libre. Claro, si todos los que tenemos dos manos estamos presos, nadie va a poder ahorcar con sus propias manos. Pero las personas no son utilizadas para fines posteriores, las personas en nuestro Código Penal solo alcanza a castigar a quien realiza un daño por mano propia. En el caso de la pornografía infantil, como existe la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que nos obliga a ampliar la protección de la integridad sexual infantil, entonces ampliamos cuáles son las conductas que consideramos que están dañando. Ahora, tiene que haber una conducta y tiene que haber una acción concreta de participar de ese daño. No sancionamos a la gente por lo que es, ni para llegar a través de esa persona a encontrar al responsable del delito. Pero bueno, insisto, fue la figura más discutida. Muchos siguen al día de hoy creyendo que la figura se quedó corta y que hay conductas que debería penalizar y que no penaliza, y otros creen que la figura es muy grande y que en algún futuro, con ciertas políticas criminales más manoduristas que las que tenemos, alguien podría pretender castigar al ISP o al hosteador o a quien sin tener conocimiento sobre lo que está sucediendo participa de esa cadena de facilitación o distribución. Yo creo que en el marco de nuestro Código Penal la figura es razonablemente acotada. Siguiendo entonces con la ley. Lo siguiente que tenemos es un artículo muy chiquitito que solo cambia el título de un capítulo del Código Penal. ¿Se acuerdan que yo les decía hace un ratito que el Código Penal está organizado de tal manera de que los títulos de los capítulos, como se llama cada capítulo, nos indica cuál es el bien jurídico protegido? Está mal dicho protegido, pero es muy larga la formulación correcta. La formulación correcta es el bien jurídico cuya afectación se castiga, porque técnicamente el derecho penal no protege bienes jurídicos, porque solo empezamos a discutir si hubo o no hubo delito después de que el bien jurídico fue lesionado, por lo tanto no hay forma de protegerlo desde el derecho penal. El derecho penal no evita que lo lesionen, por lo tanto no protege bienes jurídicos. Entonces, la formulación correcta es el bien jurídico cuya afectación se castiga. En honor a la brevedad se utiliza muchas veces la fórmula bien jurídico protegido. Las otras ramas del derecho protegen bienes jurídicos, el derecho penal solo castiga a quien lo lesiona. Pero bueno, habíamos dicho, en los títulos de los capítulos del Código Penal son los que indican la lesión de qué derecho o bien jurídico va a castigar este capítulo. Había un capítulo que castigaba la lesión al secreto, se llamaba delitos contra el secreto. Ese capítulo fue ampliado, perdón, el capítulo se llamaba violación de secreto, no delitos contra el secreto, violación de secreto. Ese nombre fue ampliado y ahora se llama violación de secretos y privacidad. Entonces ya no solo se va a castigar quien realice alguna de las conductas que está dentro de ese capítulo cuando violen un secreto, sino que aunque no estén afectando algo que sea secreto, si afecta la privacidad de una persona, va a ser un delito. ¿Está bien? Esto no tenía que ver solo con los medios informáticos, en realidad era algo que estaba pendiente desde hace mucho tiempo, pero se aprovechó esta ley que va a reformar un montón de figuras de ese capítulo para extender a la privacidad. Y acá está en este capítulo la mayoría de los artículos que va a modificar esta ley, ¿no? Yo no voy a referirme a todos en la clase para poder hacerla en un plazo razonable. En el texto que les mandé están todos. Yo ahora voy a puntualizar en 2 o 3 de los artículos que son, me parece, los más interesantes y los que seguramente formarán parte de la evaluación, ¿no? El primer artículo que va a modificar de este capítulo, la ley, es el artículo 153. El artículo 153 era la violación de correspondencia, ¿no? Originalmente el artículo decía que se iba a penar al que abriere
una carta, un pliego cerrado, un despacho telegráfico o telefónico que le fuera dirigido a otra persona, en realidad el que abriere indebidamente, ¿no? La reforma le va a agregar un verbo, va a decir el que abriere o accediere indebidamente a, y va a agregar dos conceptos. Además de lo que ya decía, una carta, un pliego, un despacho telegráfico o telefónico, le va a agregar dos conceptos más que son una comunicación electrónica o de otra naturaleza. El de otra naturaleza se agregó por si en el futuro surgen nuevas formas de comunicación que hoy no conocemos, y por esto que decíamos de que una conducta, si no está penada, si no está explícitamente escrita en el texto de la ley, no puede ser penada. Entonces, si el día de la mañana aparecen otras formas de comunicación que no sean electrónicas, ni de carta, ni demás, ya con esta figura de otra naturaleza está abarcada, ¿no? Entonces, hasta ahora, la lectura de un mail ajeno no estaba penado por la ley. ¿Está bien? Porque esto decía concretamente carta, despacho cerrado, ¿sí? O telegrama. Y un mail no era ni una carta, ni un despacho cerrado, ni un telegrama. ¿Sí? Un WhatsApp no era ni una carta, ni un despacho cerrado, ni un telegrama, etcétera, etcétera. A partir de la sanción de este artículo con esta modificación, esa conducta pasa a ser penada. Ahora bien, ¿por qué para mí es interesante este artículo? ¿No? El segundo párrafo del artículo agrega que la misma pena se le aplicará a quien interceptara o captare comunicaciones electrónicas o telecomunicaciones, ¿no? Entonces, ya dijimos, leer, acceder o abrir, interceptar o captar van a estar penados. Y si además se publica, que es el tercer párrafo de esta ley, va a tener una pena mayor, ¿no? Y si se comete contra un funcionario público, además va a tener inhabilitación, ¿no? Pero entonces, ¿por qué me parece interesante esta figura en particular? Porque la verdad es que las conductas que describe esta norma en muchos casos son realizadas por los administradores de redes de muchas empresas, y eso forma parte de su trabajo, ¿no? Por ejemplo, el revisar los mails para desviar el spam, ¿no? Hay otra figura, el artículo siguiente, también agregado por esta ley, ¿no? Que es el 153 bis, que directamente reprime al que a sabiendas, el 153 bis, o sea, no, es el acceso lo vamos a ver después. En la misma pena incurrirá en que se trata de captar comunicaciones o desviar, claro. En este mismo artículo, en el segundo párrafo, penaliza al que desvía esas comunicaciones. Muchas veces el administrador de seguridad de una red forma parte de su tarea hacer esto. Entonces uno dice, pero ¿cómo? ¿Está cometiendo un delito? ¿No está cometiendo un delito? ¿No? Y la respuesta, en realidad, el derecho penal la tiene dado hace mucho. Antes de que existan las computadoras y las redes y el mail y el WhatsApp, ¿no? De golpe, en las empresas, en los organismos públicos, el secretario o la secretaria de una persona le abría la correspondencia y resolvía qué cosas le tenía que pasar a su jefe, qué cosas le tenía que derivar a otro, qué era correspondencia de forma que la contestaba directamente él o la secretaria, ¿no? ¿Accedía a una carta, a un despacho cerrado dirigido a otro? Sí, obvio que lo accedía. ¿Y eso era un delito? No, no era un delito. ¿Por qué? Por esto que habíamos hablado antes del concepto de dolo, ¿no? En aquel momento, como estos eran delitos contra el secreto, lo que tenía que tener la persona era la intención y el conocimiento de estar violando un secreto ajeno, ¿sí? Cuando la secretaria abría las cartas que recibía su jefe, no tenía ni la intención de violar un secreto ajeno, ni estaba violando un secreto ajeno porque su jefe la había habilitado a hacerlo, o lo había si era un secretario hombre, ¿no? Entonces, ahora lo que tiene que haber es una violación del secreto o de la privacidad de otra persona.
Entonces, lo que va a importar acá y en casi todos los artículos de este capítulo es un concepto que construyó la jurisprudencia, que es el de razonable expectativa de privacidad. ¿Sí? Si yo tengo una razonable expectativa de que una determinada comunicación electrónica mía nadie la va a leer y alguien lee esa comunicación electrónica, está violando mi privacidad. Ahora, si yo no tengo una razonable expectativa de que nadie va a leer esa comunicación y alguien la lee, no está violando mi privacidad porque no era razonable que yo esperara que esa comunicación fuera privada. Entonces, si yo tengo normas de seguridad informática de una organización que dice que voy a aplicar filtros de spam, ¿no? Y tengo normas de seguridad informática de una organización que dice que yo voy a controlar qué es lo que circula por mis redes, cuál es el material, que ese material no sea malware, que ese material no sea pornográfico, que ese material no sea dañino ni viole el derecho de autor, por ejemplo, ¿no? Y reviso, sea porque lo revisa una persona o sea porque programo sistemas que lo revisan, el contenido que circula y desvío lo que viola mis políticas de privacidad, de seguridad y demás, no estoy cometiendo un delito. ¿Por qué? Porque la persona que estaba interactuando con ese mail o esperando recibir ese mail no tenía razonablemente la expectativa de que esto no sea controlado. Al revés, era razonable que supiera que esa comunicación iba a ser controlada por estos métodos. Ahora, si yo le digo a todo el mundo, ¿no? Que voy a controlar con un filtro automático de spam los mails que circulan por mi red, ¿sí? Entonces todo el mundo sabe que va a haber un programa automático que buscará ciertas palabras o tendrá el algoritmo que tenga que va a filtrar algunos mails y los va a destruir y nunca me van a llegar, ¿no? Entonces, mi razonable expectativa de privacidad se ve afectada en el sentido de que yo no puedo esperar recibir todo lo que me mandan, pero no se ve afectada en el sentido de yo suponer que alguien está leyendo lo que yo recibo. Entonces, si con esa declaración de que con un filtro anti-spam van a revisar lo que yo recibo y si eso es ilegal, no me va a llegar, o si eso es spam o tiene malware, no me va a llegar. Después, mi jefe directo empieza a recibir porque de sistemas le reenvían los mails que yo recibo y él los lee y en base a lo que leen esos mails decide una cosa o decide otra, ¿no? Entonces ahí sí va a estar violada mi razonable expectativa de privacidad y el que acceda de manera ilegítima a ese mail sí va a estar cometiendo el delito. ¿Está bien? ¿Se entendió esto? Este mismo concepto, nadie me contestó, a ver, alguien en el chat pone, sí, Sí, vamos a sí, se suponer que es la entendió. respuesta de todos. Este mismo concepto se va a extender a todos los artículos que hacen referencia a este tipo de delitos de acceso a los bienes informáticos de otro. Si se hace en violación a la razonable expectativa de privacidad, va a ser delito. Si hay un aviso suficiente, si la persona cuando contrata o cuando toma ese mail sabe que se lo van a leer, etcétera, etcétera, no hay comisión del delito. ¿Sí? Ahí, en ese sentido, y ya les voy pidiendo disculpas porque veo que nos quedan 9 minutos, vamos a tener que hacer una tercera conexión, no voy a llegar en 9 minutos a decir todo, pero les prometo que va a ser más cortita la tercera. Pero bueno, ahí en ese sentido también es interesante destacar el artículo 153 bis de nuestro Código Penal, que dice que será reprimido con prisión de 15 días a 6 meses al que sabiendas accediere por cualquier medio sin la debida autorización o excediendo la que posea a un sistema o dato informático de acceso restringido. ¿Por qué es interesante este artículo en particular? Porque este artículo es el que dice que en la Argentina no existe el hacking ético. ¿Está bien? Si yo
me dedico a tratar de violar los sistemas de seguridad, los mecanismos de seguridad de algún sistema, sea público o privado, y una vez que logro romper esa barrera de seguridad, me comunico con su propietario o con su encargado y le digo, che, mirá, tenés estos problemas de seguridad, en la Argentina comete un delito. ¿Está bien? No alcanza con que yo diga, ah, no que quería causar ningún daño, porque lo que está penado es el mero acceso. No hace falta que yo toque, lesione ni me beneficie con ningún dato al que acceda. Y de hecho ni siquiera hace falta que yo acceda a datos en concreto. Se entiende que violo la privacidad solamente con acceder al sistema. Por lo tanto, sobre todo aquellos que se dediquen en un futuro a la seguridad informática, no es un método de comercializar mis servicios legal en la Argentina, romperle la seguridad a sistemas ajenos para después ir a venderle cómo se lo arreglo. Eso en la Argentina es un delito penado con 15 días a 6 meses de cárcel. ¿Sí? No hay hacking ético. A mí me tocó en una oportunidad ser defensor de una persona que realizó eso frente al sistema de voto electrónico de la ciudad de Buenos Aires. Lo hizo en la etapa de pruebas del sistema y publicó los errores de seguridad que tenía el sistema, pretendiendo cuidar el derecho a la seguridad electoral de todos los porteños, ¿no? Sin embargo, terminó con una causa penal. Después, por distintas razones, lo pudimos resolver. La persona no fue condenada, terminó acordando una probation, ¿no? Que es largo de explicar qué significa, pero en síntesis quiere decir que la persona no es condenada por el delito. Pero se abrió una causa penal por violación de este artículo, ¿sí? Porque más allá de que no haya lesionado algún otro bien jurídico, se entiende que lesiona la privacidad el mero acceso al sistema que estaba protegido. ¿Está bien? Este es un artículo importante para los profesionales de la informática en la Argentina. Está muy difundido en otras partes del mundo el llamado hacking ético, en la Argentina es delito. ¿Sí? Bueno, ahí. Después tenemos el artículo 155 que reprime a quien publica una correspondencia que, aunque me la hayan dirigido a mí, era una correspondencia que no estaba destinada a ser publicada. ¿Está bien? Porque puede estar violando o un secreto acordado o la privacidad de la otra persona que me dirigió esa correspondencia. De vuelta, este delito ya existía con la correspondencia escrita, ahora se le agregó la comunicación electrónica. Este delito tiene únicamente como pena una multa en dinero, no hay mucho más para aclarar, que tiene la excepción cuando fuera hecho por un interés público para dejar fuera de la penalización al periodista que publica mails, ¿no? Con los cuales nos enteramos de cosas que son importantes para la opinión pública. Personalmente creo que esa excepción está mal. Creo que uno puede informar sin necesidad de violar la privacidad de nadie, pero bueno, la excepción está en la ley, así que el periodista que publica mails no está alcanzado por la norma. Pero creo que de este delito no hay nada más profundo para decir. Después viene el 157 bis, que ahí sí es un delito en el que yo quisiera detenerme, porque tiene que ver con tres hipótesis distintas. La primera es el que accede violando sistemas de confidencialidad o seguridad de datos a un dato o un banco de datos personales restringidos. La segunda es el que ilegítimamente
proporciona o revela información registrada en un archivo o en un banco de datos personales, cuyo secreto debiera estar obligado a guardar por ley. Y la última es el que ilegítimamente insertare o hiciera insertar datos en un archivo de datos personales. ¿Qué es lo importante y lo que para mí es destacable de este delito para entenderlo? Que lo fundamental que hay en las tres acciones, acceder a una base de datos o a un dato de un banco de datos personales restringido, revelar el contenido o insertar contenido, siempre tiene que hacerse de manera ilegítima para que sea delito, ¿está bien? Por ejemplo, un banco de datos personales es la base de datos de Veraz, ¿no? Si yo contrato el servicio Veraz, voy a acceder al banco de datos personales y voy a recibir información del banco de datos personales, pero no lo hago de manera ilegítima, ¿está bien? Lo hago de manera legítima, para eso existe ese banco de datos personales, ¿no? Si yo soy el director nacional de reincidencias y un juez me pide que le informe si determinada persona tiene antecedentes penales o no, y yo voy y miro el registro de reincidencias, que es un banco de datos personales, leo que la persona tiene antecedentes penales y se le informa al juez, estoy divulgando el contenido, ¿está bien? Pero no lo estoy haciendo de manera ilegítima, por lo tanto no se me aplica el delito. Y lo mismo, si yo informo o inserto en un banco de datos personales cierta información, por ejemplo, que Juan me debe tanta plata, le informo a Veraz que Juan me debe plata, ¿está bien? No es ilegítimo que yo informe eso, forma parte de mis derechos como acreedor, ¿está bien? Ahora, si yo me entero que Juan le debe a Pedro esa plata y yo no tengo nada que ver en la relación de Juan y Pedro y voy y le digo a Veraz, che, Veraz, anotá que Juan le debe a Pedro, es ilegítimo. ¿Está bien? Y en esto es muy importante, aviso que por ahí se corta en medio de la frase, nos volvemos a conectar y les prometo que no va a ser mucho más larga la clase. Pero les digo, en esto es importante que antes de la reforma, y cuando no se hablaba de bancos de datos, sino de registros, en la inserción lo que exigía el delito era que el dato fuera falso. Ahora no importa si el dato es falso o el dato es verdadero, lo que importa es si yo tengo derecho a insertarlo en la base de datos o no. El dato puede ser verdadero, pero si yo no tenía derecho a informárselo a un tercero, estoy violando la